acerca de la discriminación de precios que se hacía en el mercado. Habíamos visto ya un primer tipo de discriminación en la que se trataba de vender un producto al precio máximo que estuviera dispuesto a pagar el consumidor, ¿sí? O al precio de reserva, que lo habíamos denominado aquel precio aquel precio más alto que podría pagar el consumidor, ¿sí? Se intentaba hacer eso porque habíamos dicho que ya pues en la práctica la situación se complicaba porque había muchos esfuerzos que hacer para llegar a esa información correcta. Había que entrevistar, encuestar, a lo mejor preguntar directamente a las personas o tratar de analizar algunas situaciones en donde ellos evidencien esa capacidad, ¿sí? Y habíamos dicho pues que como consumidores nunca habíamos estado en esa necesidad de dar la información del todo veraz, ¿sí? Siempre de alguna manera íbamos a tratar de dar alguna información que les indique que estábamos dispuestos a pagar un valor menor, ¿verdad? Por conveniencia se lo hace así. Bien, ahora eso en cuanto a la discriminación de precios de primer grado, que fue la que ya estudiamos. Ahora vamos a revisar la discriminación de precios de segundo y tercer grado, ¿ya? En la discriminación de precios de segundo grado, déjenme ir anotando por aquí. De segundo grado, vamos a considerar que hay en este caso algunos mercados en donde cada consumidor compra muchas unidades de un bien o un servicio, ¿sí? A diferencia de los anteriores que pues se consideraba solo unas pocas unidades o una unidad por cada uno de los bienes o servicios, ¿sí? Entonces, si consideramos que en este caso un consumidor va a comprar muchas unidades del bien, vamos a considerar también que ese precio de reserva que tiene este consumidor va disminuyendo conforme va aumentando el número de unidades que compra, ¿sí? Así como lo veíamos en términos de utilidades, a medida pues de que vamos consumiendo más esa utilidad, satisfacción que nos genera, ir adicionando más unidades, lógicamente pues ese beneficio que obtenemos es cada vez menor, ¿sí? Nos satisface cada vez en menor medida. En este caso, el tema del precio de reserva tiene esa misma lógica, ¿sí? Conforme vamos comprando más, esa disposición a pagar que tenemos por unidades adicionales, pues va disminuyendo, ¿ya? El texto nos ponía como ejemplo el agua, el combustible, la electricidad, que la compramos o la consumimos en grandes cantidades, ¿sí? Un solo comprador puede llegar a comprar varios galones de combustible o ocupar cientos de kilovatios horas de electricidad al mes. Y todo ello se mide en grandes en niveles altos de consumo o grandes niveles de consumo, ¿sí? Entonces, la idea acá es que conforme aumenta este consumo, pues disminuye esa disposición a pagar que tenemos, ¿sí? Las primeras unidades que consumimos de cualquiera de estos bienes que se pone como ejemplo representan un gran valor para nosotros como consumidor, ¿sí? Porque lógicamente estamos a lo mejor en casa poniendo a funcionar el refri, el televisor, la calefacción, nuestro auto con el combustible, qué sé yo. ¿Sí? Entonces esas primeras unidades van a representarnos realmente una gran satisfacción, un gran bienestar, ¿sí? Pero conforme se sigue aumentando estas unidades adicionales que vamos comprando, posiblemente ya no se use el total de esas unidades, ¿sí? Posiblemente ya estamos en la capacidad de ir organizando este consumo y también posiblemente de irlo ahorrando. Se vuelve más sencillo ahorrar conforme vamos aumentando la compra de estas unidades, ¿sí? Entonces, muchas de las veces cuando aumentamos esta cantidad de compra, las unidades que compramos, y vemos esa facilidad de ahorro,
lo justificamos aún más cuando nos enfrentamos a un precio más alto del producto, ¿sí? Si estamos viendo que es más alto, pues aún más justificada se vuelve la idea de ir ahorrando parte de este producto, ¿ya? Entonces, en esta situación, una empresa puede discriminar los precios de sus consumidores según la cantidad que cada uno de ellos compra, ¿sí? Es lo que vamos a llamar acá como la discriminación de precios de segundo grado, ¿ya? Entonces, la idea es que se cobre diferentes precios dependiendo de la cantidad que compre del mismo bien o servicio, ¿sí? Ejemplos ya en la práctica lo podemos ver cuando se nos hace algún tipo de descuento por comprar de cierta cantidad en adelante, ¿sí? Hay muchas veces que nos ofrecen precios unitarios y precios al por mayor, ¿sí? Cuando son grandes cantidades. Entonces, esa sería la discriminación de precios en este caso, ¿sí? Tratar de beneficiarse de ese descuento por la compra de una cantidad más amplia, ¿ya? Entonces, esta discriminación de precios de segundo grado también involucra o incluye la fijación de precios por bloques. En esta práctica, lo que se hace o lo que se puede observar es que las compañías, las empresas que producen, ofrecen estos productos que antes se mencionaron como ejemplo, la gasolina, electricidad, agua, hacen esta fijación de precios por bloques, es decir, el consumidor va a pagar precios distintos por diferentes cantidades o por bloques de un mismo bien, ¿sí? Si corresponde a un bloque que refleje cierta cantidad, pagará un precio. Si pertenece o entra en un segundo bloque que refleja otra cantidad de consumo de compra, pues pagará otro precio distinto, ¿sí? Entonces, si consideramos en este caso las economías a escala que hacen que el costo medio y el costo marginal sean decrecientes por el hecho de que se produce grandes cantidades, en este caso las autoridades o los organismos públicos que controlan las tarifas de las empresas pueden fomentar esa fijación de precios por bloques, ¿sí? Esta política la pueden aplicar cuando se observa este tipo de situación, ¿sí? Entonces, esta fijación de precios provoca un aumento de la producción y se consigue mayores economías a escala. Puede mejorar el bienestar tanto del consumidor como del productor, ¿sí? La empresa puede incluso permitirse obtener mayores beneficios porque está reduciendo de forma conjunta el tema de los costos de producción. Sí, a pesar, en este caso que estamos beneficiando a los consumidores, la empresa también se permite de alguna manera generar algún ahorro por esa reducción de los costes unitarios en su producción. ¿Sí? Entonces, en este caso, la situación sería conveniente para ambos casos. ¿Ya? Bien, gráficamente, esta discriminación de segundo grado la podemos observar de la siguiente manera. Vamos a considerar acá que se cobran precios distintos por las diferentes cantidades o bloques, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar, bueno, vamos a partir de la curva de demanda. Es un tanto complicado graficar acá. De la curva de demanda del mercado, de su curva de ingreso marginal. Vamos a considerar también los costos medios que se reflejan en este caso de forma decreciente, porque estamos diciendo que la empresa trata de producir a escala, ¿sí? Y de esa manera, pues reduciendo los costos de producción. Tenemos también el coste medio. Y en ese sentido, déjenme.
Ya. La idea es en este caso entonces considerar diferentes tipos de precios o diferentes niveles de precio para diferentes cantidades de consumo o de demanda, ¿sí? Lo que se está comprando. Entonces, habrá un precio mucho más alto que nos indicará un primer bloque de consumo. No me deja escribir aquí. ¿Ya? Pero eso nos indica simplemente el primero de los bloques, una cantidad a la cual se le ha destinado o se le ha asignado un precio por no consumir a un gran nivel, ¿sí? Por no comprar a un gran nivel. Entonces, a esa primera producción que vende la empresa le asigna el precio más alto, ¿sí? Pero si del lado de los consumidores o del lado de la demanda se consume un poco más, se consideraría entonces un precio más bajo. Sí, en este caso vamos a considerar que si la empresa establece un precio único, que podría ser P sub 0 en este caso, Q sub 1, perdón, Q sub 0, la producción que reflejaría ese precio único, ¿sí? Pero lógicamente nos estableceríamos aquí únicamente y probablemente se podrían perder beneficios de aquellos que compran una cantidad menor y de aquellos que están en posibilidades de comprar grandes cantidades, ¿sí? Entonces por eso es que sigue dividiendo a sus consumidores en algunos bloques, en algunos segmentos. Ya, entonces podemos ver que sigue estableciendo distintos precios y esto lo refleja lógicamente distintas cantidades de producción. ¿Sí? Entonces acá tenemos un segundo bloque. ¿Ya? Y así irá dividiendo cada uno de sus consumidores o ubicándolos en cada uno de estos bloques. ¿Ya? La idea también es que se considere pues que estos precios vayan a la par o igualando al ingreso marginal y el costo marginal. ¿Sí? No podríamos ubicarlo por acá porque ya estaríamos generando pérdidas para la empresa. ¿Sí? Siempre vamos a igualar el ingreso marginal y el costo marginal y considerarlo como el límite, el cual no debe sobrepasar en este caso, pues la empresa. ¿Ya? Bien, vamos a ver entonces, déjenme guardar esto. La discriminación de precios de tercer grado. En la discriminación de precios de tercer grado, vamos a partir de un ejemplo que nos plantea el texto que nos facilita el entendimiento, la comprensión de esta tercera situación, ¿sí? Que en la práctica pues es más común observar. El texto nos plantea un ejemplo de una destilería que utiliza una práctica muy diferente a las anteriores para fijar los precios. ¿Sí? Nos dice que esta destilería produce una bebida alcohólica, en este caso es el vodka, y lo anuncia como uno de los vodkas más suaves del mercado y el de mejor sabor. ¿Sí? Y a este vodka lo denomina, le pone un nombre el cual pues luego será reconocido como la marca del mismo. ¿Sí? A este vodka lo denomina como 3 coronas de oro y lo vende en un precio de aproximadamente $16 por botella. ¿Ya? Sin embargo, esta misma destilería
también embotella parte de este mismo vodka que le di el nombre anterior, pero también lo embotella ahora en otro tipo de envase con otro nombre. Le pone ahora el nombre de viejo barril, ¿sí? Y esta bebida, en cambio, en el mercado se vende en aproximadamente $8 la botella. La pregunta es ¿por qué hace esto? ¿Sí? Para comprender un poquito, vemos que la compañía practica esta discriminación de precios de tercer grado porque les resulta rentable, ¿sí? Tomando esta práctica, este tipo de discriminación, lo que está haciendo esta empresa es dividir a sus consumidores en dos grupos, ¿sí? O lo puede hacer incluso hasta más grupos, ¿sí? Y lo hace porque cada uno de estos grupos de consumidores tienen una diferente curva de demanda, tienen diferentes capacidades de pago y por lo tanto la empresa está reaccionando a esas diferentes situaciones, ¿sí? Se trata de un tipo de discriminación un tanto más extendido y como les decía, abunda más o es más fácil observarlo ya en la práctica, ¿sí? Considerar diferentes tarifas para un mismo bien o un mismo servicio, pero que a lo mejor está siendo diferenciado únicamente por marcas o por etiquetas que nos indiquen pues cuál va a ser el precio del bien o el servicio que estaríamos por consumir, ¿sí? Otros ejemplos adicionales pueden ser el tema de las tarifas aéreas. Hay pues algunas tarifas que son de primera clase, que son especiales y frente a ellas están aquellas de tarifas normales o regulares, ¿sí? Las condiciones realmente no son tan distintas o el objetivo final se llegaría a cumplir en cualquiera de estas tarifas, llegarían a un destino, estarían en el mismo avión, etcétera, ¿sí? Por ahí habrá detalles que cambien y que hagan esa diferencia o que ya indiquen al consumidor pues cuál va a ser la que tenga un precio más alto, ¿sí? Pero finalmente pues el servicio que o la necesidad que se tiene en ese momento de trasladarse a otro lugar pues se estaría cumpliendo, sería la misma, ¿sí? Están también algunos alimentos que se consideran, por ejemplo, orgánicos, algunos otros que están en conserva, algunos otros que se venden ya congelados, lo estaríamos hablando del mismo producto, ¿sí? Esas diferencias que se le está dando al producto hace que se refleje directamente en el precio, ¿sí? O esa sería la forma de reflejar al consumidor cuál es el precio que va a pagar. Otros ejemplos distintos ya un poquito de esto, pero que también llevan la misma lógica, son los descuentos que reciben o de los que se benefician algunos estudiantes y algunas personas mayores, ¿sí? Entonces, con la creación de estos grupos de consumidores, se puede establecer precios distintos de acuerdo a la capacidad de pago que tenga cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, si se hace esta creación de grupos, en todos estos ejemplos que observamos antes, hay, por ejemplo, el caso de los estudiantes y las personas mayores, es una forma evidente de darnos cuenta cuál va a ser la capacidad de pago que tienen cada uno de ellos. A diferencia del resto de personas, estudiantes y personas mayores, pues normalmente tienen una renta más baja o están dispuestos a pagar menos, ¿sí? Entonces, es por eso que se hace esa distinción con la finalidad pues de también incluirlos como parte de esa demanda del mercado, ¿sí? No porque a lo mejor no están en la capacidad podemos aislarlos, más bien si hacemos una discriminación de precios en este sentido, podríamos incluirlos también y generar beneficios para la empresa que a lo mejor podrían no considerarse al pensar que no estarían en la capacidad de comprar, ¿sí? Entonces, para hacer esta división de los grupos de personas que, por ejemplo, eh, toman la decisión de hacer un viaje en una línea aérea, como el ejemplo que planteábamos antes, para dividir a estas personas, a lo mejor aquellas que viajan de vacaciones, de las que viajan por motivos de trabajo,
todas ellas entran en un segmento del mercado en donde las empresas pues normalmente consideran que un grupo está dispuesto a pagar una tarifa más alta que la otra. Sí, entonces las compañías aéreas pueden decidir cuál va a ser la oferta de viajes, a lo mejor que tiene una tarifa alta o que tiene una tarifa baja, dependiendo pues cuál sería el interés de ir acaparando ese mayor número de consumidores. ¿Sí? Entonces, con estas diferentes estrategias o decisiones que toma la empresa, obliga a los consumidores a lo mejor a comprar por adelantado o a lo mejor eh, comprar alguno de los vuelos que haga mayor número de escalas con tal de ahorrar algún tanto de dinero. ¿Sí? Entonces, si no lo hace de esa forma, pues lógicamente, si decide de un rato a otro viajar, pues tendrá que pagar una tasa más alta por el precio del mismo servicio. ¿Sí? Entonces, son diferentes formas en donde se trata de etiquetar a los productos o servicios para que de esa manera pues se pueda directamente dividir a los consumidores. ¿Sí? Entonces, vemos cómo esta discriminación de precios de tercer grado resulta rentable para las empresas, ¿sí? Es viable, la pueden hacer, ¿sí? Pero lógicamente cada una de las empresas tiene que ir observando cuál es el precio que debe cobrar a cada uno de sus consumidores. Sí, esa sería el esfuerzo adicional que tiene que hacer o que tiene la información que tendría que averiguar la empresa para poder hacer estas divisiones. ¿Sí? ¿Cuál es ese precio que debería comprar o que sería el adecuado cobrar para cada uno de los grupos de consumidores? Sí, y para ello, en el texto pueden ir revisando, tenemos dos pasos importantes para facilitar el conocer esa información. El primer paso nos habla de que cualquiera que sea la cantidad que se vaya a producir por una empresa, esta producción total debe dividirse entre los grupos de clientes, ¿sí? Y de esa forma hacer que sus ingresos marginales de cada uno de estos grupos sean todos idénticos, ¿sí? El punto clave acá es que estos ingresos marginales sean iguales. Si no sería así o si no se cumpliría con este requisito, la empresa no podría maximizar los beneficios. ¿Sí? Es decir, si por ejemplo hay dos grupos de clientes y el ingreso marginal del primer cliente es mayor que el del segundo, la empresa podría claramente mejorar pues estos resultados haciendo algunos cambios en su producción. Es decir, si el primer grupo que habíamos dicho que tiene un ingreso marginal más alto, podría considerar que puede bajar el precio de este primer grupo y subir el precio del segundo hasta equipararlos. ¿Sí? Entonces, la idea es que con alguno de los grupos, si consigue menos ingresos o menos beneficios, lógicamente le da esa posibilidad a la empresa de hacer cambios. Yo puedo aún conseguir un beneficio más alto reduciendo precios o aumentando producción. ¿Sí? Entonces se verá en la necesidad de hacer estos cambios. Pero no sucedería lo mismo si estos diferentes grupos de personas que ha dividido le representan el mismo ingreso marginal. ¿Sí? En ese caso, pues, ya no hay la necesidad de hacer estos cambios. Está produciendo o está generando el mayor nivel de utilidades con esa división de sus consumidores. ¿Sí? Esa como primera idea. Como segunda idea, nos habla también de que la producción total debe ser en la que el ingreso marginal de cada uno de esos grupos de consumidores sea igual a su coste marginal, ¿sí? Recuerden que esa es pues una de las premisas que estudiamos ya antes, de las cuales deberíamos cumplir, ¿sí? Para considerar pues que se está maximizando las utilidades. Entonces, nuevamente, si la empresa no cumpliera con
con este requerimiento de igualar su ingreso marginal a su coste marginal, la empresa pues podría obtener mayores beneficios haciendo algunos cambios posibles, ¿sí? Ya sea en el precio o en la producción. Entonces, vamos a considerar que tendríamos que observar en esta división de consumidores de una empresa, primero que estos ingresos marginales de cada uno de sus grupos sean todos idénticos, sean todos iguales, le representen las mismas utilidades, ¿sí? Y finalmente, pues que su ingreso marginal sea igual a su costo marginal. En ese caso, podríamos decir que se está aplicando de manera correcta los niveles de precios para cada uno de los grupos, ¿sí? Ahora, gráficamente, la idea es que ahora vamos a tener distintas curvas de demanda, ¿sí? Cada uno de estos grupos tienen su propia demanda. Perdón. Sí, entonces vamos a empezar. Hay la demanda de un primer grupo. Recuerden que la curva de demanda pues es igual a la curva de ingreso medio, ¿sí? Correspondiente a esta curva de demanda de este primer grupo, también hay una curva de ingreso marginal. ¿Sí? Eso es referente a un primer grupo, pero ahora haciendo esta división o segmentando a los consumidores de la empresa, vamos a considerar que hay un segundo grupo, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de estas bebidas alcohólicas, del vodka, cuando se embotellaba y se le daba un nombre distinto al mismo producto. Y entonces tenemos nuevamente una curva de demanda para el segundo grupo y una curva de ingreso marginal correspondiente a este segundo grupo. ¿Sí? Y la idea es que sumando los ingresos marginales, considerando el ingreso marginal de cada uno de los grupos que le representa a la empresa, vamos a tener una curva de ingreso marginal total, ¿sí? En este caso, lo que vamos a igualar o de los aspectos puntuales que antes les comentaba que teníamos que considerar, lo que vamos a igualar en este caso es esa curva de ingreso marginal total, ¿ya? Se supondría pues que tendría que considerar a las de los dos segmentos antes mencionados, ¿ya? Entonces, ese es el punto que nosotros vamos a considerar como el que igualaría pues el costo marginal con el ingreso marginal, ¿sí? El costo marginal, el costo de producir para la empresa es el mismo independientemente de esta segmentación del mercado, ¿sí? Pero tenemos que igualar este costo marginal a cada uno de los ingresos marginales que le representan los diferentes segmentos en el mercado y por eso es que utilizamos esta curva punteada del ingreso marginal total, ¿ya? Entonces, es aquí en donde vamos a igualar. Ahora, si alargamos voy a poner aquí, si alargamos este punto con una línea horizontal, podríamos encontrar las diferentes cantidades que se deberían producir para cada uno de los segmentos de mercado. ¿Sí? Esto reflejaría entonces las distintas cantidades. Y esta es la cantidad total del mercado, ¿sí? En este caso, sumando
la producción que se ha requerido para cada uno de los segmentos de consumidores. Sí, entonces, la idea es ajustarnos un poquito más a la realidad, ¿sí? De lo que es posible en el mercado hacer, de cómo las empresas se pueden ajustar de diferentes formas con la finalidad de maximizar sus beneficios, ¿sí? Y en ese proceso, pues, mientras la empresa esté generando beneficios para los consumidores también, que vendría a ser el hecho de no excluirlos de este mercado, de hacer posible que ellos también puedan consumir, pues mientras eso suceda, no habrá algún tipo de intervención por parte del Estado para que limite o no se permita hacer esto. ¿Sí? Está en total libertad la empresa de hacerlo en ese sentido. ¿Sí? Pero habrá casos pues también en donde a lo mejor a la empresa no le convenga vender a más de un grupo de consumidores. Sí, es por eso que tiene que considerar si esta decisión de segmentar al mercado no le refleja problemas o inconvenientes en el tema de los costos de producción. ¿Sí? Si segmentara el mercado para la empresa le representara que sus costos marginales están siendo muy crecientes o le cuesta más producir, lógicamente la empresa deberá decidir vender a sus consumidores a un único precio. ¿Sí? Es decir, tener un solo grupo de consumidores. Sí, pero para algunos, para la mayoría de los casos, pues sí, sí es factible, sobre todo cuando se produce a gran escala, hacer esta segmentación del mercado y lógicamente asignarle un precio, el precio que corresponda a cada uno de ellos. ¿Sí? No sé si estamos claros, ¿se entendieron los ejemplos? ¿Comentarios? ¿No? Económico, está claro. Ya chicos. Entonces, quedaríamos hasta aquí en esta clase. Déjenme ver el día de mañana tenemos 2 horas con ustedes, ¿verdad? Sí, economista. Ya, ahí terminamos entonces. Ya chicos, hasta aquí vamos a quedar por ahora, ¿sí? Agradecerles a todos por su asistencia. Tengan un buen Dicen, día. ¿nos va a subir hoy día la clase tal vez? Sí, me espera un ratito. Lo que pasa es que, de hecho, desde la semana anterior que me pidieron, no sé si es problema del Zoom o de mi computadora, pero se demora en descargarlos y luego todavía los transforma en el formato que les paso. No sé por qué hace eso. Antes no hacía este proceso, pero ahora en todas las descargas que tengo hace ese proceso y se demora un poquito. Y ya cuando les cargo incluso al WhatsApp se demora bastante en llegarles. No sé realmente si es el nuevo formato que me guarda acá el Zoom, pero en cuanto esté yo les paso. Ya creo que solo me quedaría pendiente esta clase, ¿verdad? ¿O hay alguna otra pendiente?